Bueno, hermanos, esta mañana vamos a empezar la introducción a los atributos de Dios. Una vez escuché un cuento y lo quisiera contar de manera de introducción para podernos adentrar al tema, y me gustó muchísimo cuando escuché esta historia, este cuento. Y seguramente lo han escuchado porque lo cita un famoso teólogo, John MacArthur, en uno de sus libros que se llama Nuestro maravilloso Dios, y lo han citado muchos otros predicadores. Y me encanta porque va a ayudarnos a entender la importancia de conocer a Dios y de tener una clara perspectiva de quién es Dios a través de su palabra. En una ocasión habían 6 ciegos, ¿verdad? Y estos 6 ciegos pues eran amigos, estaban ellos discutiendo acerca de cómo sería un elefante. Y los 6 ciegos ahí charlando, hablando, decían, no, pues yo creo que es así o así. Y pues al final dijeron los 6 ciegos, pues para quitarnos la duda, vamos a buscar un elefante y cada uno va a decir o va a descubrir cómo es el elefante, ¿no? Y pues estos 6 ciegos buscando un elefante, obviamente los ayudaron a encontrar ese elefante, ellos no podían ver. Esos 6 ciegos empiezan a tocar el elefante, ¿verdad? Y el primer ciego va y toca el costado del elefante y dice el primer ciego, este elefante es como una piedra rocosa, una piedra vieja porque se sentía como rasposa, ¿verdad? Va el segundo ciego y toca el colmillo del elefante y dice, el elefante es como una punta de lanza, puntiaguda y dura, ¿verdad? Y va el tercer elefante y toca la trompa y dice, este elefante es como una larga serpiente. Y va el cuarto ciego, ¿verdad? Y toca una de sus patas y dice, estoy tocando lo que parece ser una gran raíz de un árbol o de una palmera, ¿no? Y así siguen los ciegos, ¿verdad? Y el último toca lo que era la cola y dice, el elefante es como una serpiente, ¿verdad? Con la cola. Y pues al final cada ciego entendió que el elefante era según lo que ellos habían tocado. Ahora, obviamente ellos por su condición no podían apreciar y palpar completamente cómo era el elefante. Y cada uno de ellos tuvo una idea de cómo era el elefante según lo que ellos tocaron. Ahora, sucede muchas veces esto con Dios. Cada uno tiene una idea de Dios. Cada persona tiene una percepción de Dios. Y el cómo tú y yo veamos a Dios va a implicar eso, el cómo también vivas tu vida y el cómo tú vivas tu vida cristiana, ya dirigiéndome directamente a la iglesia del Señor. Y hay muchos que están muy ciegos espiritualmente y que su percepción de Dios está totalmente errada. Y esto es muy peligroso porque no hay nada más triste, más trágico en la vida de una persona que no tenga una idea bíblica de quién es Dios. Y todo el mundo tiene una idea de Dios. Hasta los ateos que dicen que no hay Dios y dicen que no creen en Dios, ellos también tienen una idea de Dios. Todos los hombres tienen algo en su mente, en su corazón acerca de Dios, y hay una ley sobrenatural del alma que dice que tendemos a movernos hacia la imagen mental que tenemos de algo. Y es lo mismo con Dios. La idea o la percepción que tú tengas de Dios va a afectar absolutamente todo en tu vida. Si tú tienes la idea de un Dios que solamente es amoroso y misericordioso, tal vez te vas a inclinar solamente hacia el amor o hacia la misericordia. O si tienes a Dios como un ser solamente superior, pero que nos permite a todos vivir la vida como queramos, pues tu vida va a ser una vida liberal, mundana. Si tu idea de Dios es que Dios no tiene estándares o que Dios no tiene límites, pues no va a haber ningún freno en tu vida. Si tienes la idea de un Dios que es cruel,
que solamente castiga, pues vas a ser una persona que también va a ser cruel o que solamente ve las cosas como juicio. Ahora, Dios, cuando tratamos a la persona de Dios, estamos hablando del ser más sublime, el ser eterno, autosuficiente, que siempre ha existido, que no necesita de nada ni de nadie, el creador de los cielos y la tierra, aquel que con su voz creó los cielos, creó los mares, creó las plantas, creó a los animales, que con su soplo le dio vida al hombre. Estamos hablando del ser más sublime, aquel que es eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Imagínense tener una idea equivocada de ese gran Dios. Imagínense tener una idea de Dios ajena a lo que dice la palabra de Dios acerca de Él. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en la vida de alguien? Tal vez muchos respondan y digan, pues los talentos que tengamos, los logros que yo tenga, los estudios que yo tenga, la preparación académica que yo pueda lograr en mi vida, mi dinero, las finanzas, mi trabajo, mi familia. Y tal vez todas esas cosas son importantes para los hombres, pero yo quiero decirles, hermanos, que lo más importante en la vida de una persona es qué imagen tiene de Dios en su vida y en qué Dios está creyendo y a qué Dios está siguiendo. Solo hay un Dios, pero los hombres han hecho muchos dioses. Y de verdad esto es lo más importante porque eso va a traer en tu vida el cómo vas a vivir, el cómo vas a afrontar las cosas y el cómo te vas a comportar como una hija, como un hijo de Dios. No cabe duda que la decadencia en la cristiandad, en la era del cristianismo, de cómo hemos visto un declive en la fe, en la teología, en las iglesias acerca de la fe, la moral, las convicciones, ha sido porque la iglesia ha tenido una imagen o un estudio, un conocimiento de Dios muy bajo. Y eso ha traído que se introduzcan, ¿verdad? Cosas que a Dios no le agradan, las cuales los hombres parecen que creen o en nuestra mente y en nuestro corazón percibimos como buenas, pero cuando nos estamos alejando de Dios e ignorando quién es Dios y empezamos a conformarnos con lo que se nos enseñó, con lo que se nos dijo, con lo que escucho, con el pan de cada día, con el versículo que leo cada mañana, y de pronto empiezas a descuidar tu vida, tu estudio, tu vida de devocional, de conocer y conocer a Dios, y sin que te des cuenta, ya se ha ido perdiendo en tu corazón, ya has ido ignorando más en tu vida quién es Dios, y por eso es que estás viviendo la vida que estás viviendo, y por eso es que estás creyendo las cosas que estás creyendo, y por eso estás equivocado en muchos aspectos y estás confundido por los engaños que tu propio corazón ha hecho por no estudiar y conocer al Dios que se reveló a través de este libro, la palabra de Dios. Estamos en una época del posmodernismo, ¿verdad? Desde el siglo XX al XXI ha surgido con su mayor fuerza la postura o la filosofía del relativismo, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde todas las personas dicen tener su verdad y que no hay una verdad absoluta como tal, que tú puedes creer lo que tú quieras y yo también, pero por eso no estás mal ni yo mal, y al final debemos respetarnos, y al final nadie va a tener ni tendrá una verdad absoluta. Y esto ha sido un ataque directo hacia el cristianismo, hacia lo que predicamos, porque nosotros sí creemos en un Dios único y verdadero, y creemos que la única verdad absoluta proviene ¿de dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. Pero es impresionante cómo esto ha llegado a tantos cristianos. Y cómo hay tantos hermanos, o no sé si hermanos, ¿verdad? Confundidos, ignorantes de la palabra de Dios.
por la razón principal de no profundizar y de no tomar seriedad cuando estamos hablando de conocer a Dios. Y conocer a Dios es lo más importante en la vida de una persona. No hay nada más importante que conocer a Dios en tu vida y en mi vida. Ni tu trabajo, ni tu familia, ni tus finanzas, ni tus estudios, ni tus talentos, ni lo que para ti sea lo más sagrado o importante en esta vida se compara con el privilegio y el honor de conocer a Dios, conocer a su Hijo y seguir escudriñando las Escrituras. Y el Salmo 145:3, Salmo 145:3, dice la palabra de Dios: grande, ¿qué dice la palabra de Dios? Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es que inescrutable. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, ¿saben cuál es el mayor problema de la humanidad? Desde que comenzó la era caída en el hombre, alejado de Dios, el problema más grande ha sido que los hombres se han alejado de Dios. Tantas personas, tantos estudiosos, psicólogos, ¿verdad? Maestros, científicos, filósofos han tratado de resolver el por qué en nuestras sociedades, entre las personas, hay tantos problemas. Se han implementado a nivel mundial organizaciones para supuestamente infundir paz o tranquilidad en el mundo. Y las personas tratan de resolver este cuestionamiento de por qué hay guerras, por qué hay hambres, por qué hay virus, por qué hay suicidios, por qué hay depresiones, por qué hay problemas mentales, por qué hay tantos divorcios, por qué hay tantos problemas económicos, por qué los gobernantes roban, por qué somos tan manipulados. Y todos tienen una idea y tal vez tienen su postura, su posición, pero la única razón por la que nos encontramos de esta manera y por la que el mundo se encuentra de esta manera es porque se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios y el hombre le ha dado la espalda a Dios, y esa es la vida más trágica, más decepcionante que cualquier otra persona pueda vivir. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, si me acompañan a Romanos capítulo 1, y vamos a ver cómo surge este gran problema del hombre alejado de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 18 y vamos a ver del versículo 18 al 23. Romanos 1, del 18 al 23, dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿y qué dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué dice? La verdad. Y lo primero que me llama la atención es que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La idea simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana. Y la raza humana, todos los hombres, hermanos, merecemos la ira de Dios. Todos los hombres merecen la ira de Dios. Y nosotros a veces tenemos la idea de la ira de Dios porque queremos igualarla con nuestra ira. Pero quiero decirles algo,
es muy diferente, porque la ira de Dios no proviene de un odio que Él tenga, porque en Dios no hay maldad. La ira de Dios proviene de su justicia. Y eso es muy diferente, porque vamos a ver que cuando hablamos de los atributos, absolutamente todos tienen una armonía perfecta y ningún atributo invade a otro o ningún atributo está menor que otro. Absolutamente Dios en su esencia es perfecto en todo su ser y en todas sus características. Todos merecemos la ira de Dios porque el carácter de Dios es justo, santo. Y el pecado merece la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es que la muerte. Murray, un predicador y teólogo, dice, la ira es la repugnancia santa de Dios, en contra de lo cual es la contradicción de su santidad. ¿Y por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? La razón nos las da el mismo versículo. Contra toda impiedad e injusticia ¿de qué? De los hombres. ¿Cuál es la razón por la cual la ira de Dios está sobre los hombres? Por la impiedad y por la injusticia. La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios y la injusticia a los pecados del hombre en contra de los hombres. Primeramente pecamos frontalmente contra Dios, pero también contra los hombres. Y por eso es que la raza humana y los hombres que han rechazado por la impiedad y la injusticia en sus corazones a Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Y por eso fue necesario, y por eso Dios dispuso en su soberanía haber enviado a su Hijo Jesucristo, porque nunca los hombres por sus méritos, por sus esfuerzos, se iban a poder salvar de la ira de Dios. Jamás habrá algo que un hombre pudiera hacer o pueda hacer que pueda quitar la ira de Dios sobre su vida. Solamente Jesús lo logró, aquel que era perfecto, aquel que dispuso su vida para morir en la cruz por nuestros pecados. Solamente Jesucristo, como el Cordero de Dios, pudo satisfacer la demanda de Dios del pecado. Y la paga del pecado es la muerte, y solamente y únicamente Jesucristo logró cargar sobre su cuerpo el castigo y la ira de Dios. Y todo nuestro pecado fue cargado sobre Jesucristo. Y aquellos que hemos creído en Jesús, hemos dicho: Jesús, te reconozco. Sé que no hay otro medio por el cual yo pueda ser salvo más que en tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por mis pecados en la cruz, derramó su sangre en mi lugar, y a través del sacrificio que Él llevó a cabo, yo puedo tener, no por mí, no por mis obras, no por mi religión, no por ir a la iglesia, sino por su sacrificio, tener la salvación, el perdón de mis pecados. Y ahí es cuando tu impiedad, tu injusticia, se rinde ante la cruz, te humillas ante Él y empiezas a vivir como una nueva criatura que nuevamente pone a Dios y su palabra como la dirección, como la brújula que te va a dirigir por el resto de tu vida. Pero sin Cristo en tu vida, sin Dios en tu vida, te encuentras bajo la ira, bajo la justicia de Dios, porque solamente hay un lugar donde se pagaron los pecados, a través del sacrificio en la cruz, por medio de Jesucristo. El otro lugar va a ser en el infierno. Y dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios dice en su palabra
que a través de la creación se ha revelado a los hombres. Y Dios ha mostrado su eterno poder y deidad a través de su creación. Es decir, que ningún hombre tiene excusa de decir que no hay Dios. Ningún hombre está absuelto bajo este juicio, bajo esta ira, porque todos los hombres, aunque digan que no creen, aunque en su corazón quieran negar o en su intelecto quieran pensar, meditar, razonar, analizar y deducir que no hay Dios, no hay ningún hombre que pueda en su naturaleza o que pueda realmente de todo corazón deducir y pensar que no hay Dios, porque Dios se ha hecho visible a los hombres. A través, dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas son invisibles? Según Dios, según su palabra. Su eterno poder y qué? Y deidad. Pero estas cosas invisibles de Él, dice, se hicieron evidentes a través de qué? De su creación. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un escritor llamado Lenski dice, los hombres no pueden acusar a Dios de que Él se esconde de ellos y por ende excusar su falta de fe o su inmoralidad. Dios se ha revelado a los hombres. ¿Qué dice el Salmo 19, del 1 al 3? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Y es esa la forma general en la que Dios se ha revelado, a través de qué? De su creación. Y esto es hermoso porque cuando nosotros volteamos a ver desde una ventana, desde una terraza, cuando vamos en el auto, en la carretera y vemos las nubes, el cielo, o cuando vamos a algún paisaje, ¿verdad? Algún día de campo, apreciar la creación y decir, Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, Dios es tan creativo, que Él pudo lograr y hacer todo esto solamente con su palabra. Y dijo Dios, hágase, y fue hecho. Cuando vemos el cuerpo humano, ¿verdad? La anatomía del cuerpo humano, la armonía de todos tus órganos, cómo el corazón bombea la sangre necesaria para oxigenar el cuerpo, cómo el cerebro, ¿verdad? Las células, las neuronas operan, ¿verdad? En tu cuerpo y de pronto empezamos a ver cada detalle, cada cosa tan mínima en la creación y lo único que podemos ver es a Dios detrás de esta obra maravillosa. Porque detrás de toda obra hay un artista, de cada pintor hay de cada pintura hay un pintor. Y esa es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Y es hermoso porque nosotros creemos que Dios es el creador, amén. Y que su creación manifiesta su nombre y su gloria. Pero la palabra de Dios sigue y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El problema no era que el hombre no conociera a Dios, sino que conociendo a Dios, no le glorificaron. El problema del hombre no es que no conozca a Dios, es que cuando Dios se manifestó y se reveló, y aún los hombres siendo testigos de Dios, no le glorificaron como a Dios. Desde Caín, desde de los tiempos de Noé, los tiempos de Abraham, los tiempos de los jueces, de los reyes, de los profetas, Dios se manifestaba a los hombres, Dios se revelaba a los hombres, Dios ponía en evidencia su nombre y el hombre aún escuchando, siendo testigos y viendo, no le glorificaron como a Dios. Y ese es el gran problema del hombre. Pero ¿qué hay de aquellos
que hoy en día han conocido a Dios y no viven y no glorifican también a Dios con sus vidas. Yo me pregunto, ¿realmente habremos conocido a Jesús de todo corazón? Por lo tanto, hermanos, la humanidad no tiene excusa ante Dios. Y dice la palabra de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se envanecieron en qué? En sus razonamientos. El hombre se ha envanecido en sus razonamientos. Se ha perdido en sus razonamientos. Se ha confundido en sus razonamientos. Y han hecho de Dios una imagen que ellos quieren tener de Él, pero no es la imagen que Dios ha mostrado a través de su palabra a los hombres. Y ahí es donde empieza el declive y la degradación moral, social, emocional, todos los aspectos o ámbitos de la vida. Su mayor declive, su mayor descomposición es por esta razón, porque se alejaron del único Dios verdadero. Cuando una familia se aleja de Dios, cuando tú te alejas de Dios, es cuando empieza el declive en tu vida. Cuando un gobierno rechaza la ley de Dios e implementa la ley de hombres y pervierte la naturaleza y quiere imponer cosas contrarias al orden natural en el cual fue diseñado el hombre, diseñado el mundo, es cuando empieza una descomposición social, moral, y eso lleva a toda nación, a toda familia, a todo joven, a una decadencia, a una perdición en su vida. Pues no se extrañen que el mundo esté como está, porque el hombre se está alejando y no quiere arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Esa es la razón por la cual el mundo odia a los cristianos, nos señala. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí creemos y proclamamos una verdad absoluta. Y el libro más atacado, más controversial y prohibido en muchos países es el libro más vendido y el que más personas dan testimonio de que Dios ha transformado sus vidas por medio de este libro. Es impresionante porque tantas personas alejadas de Dios, tantas personas que han hecho una idea de Dios en sus vidas, en sus mentes, tantas religiones que dicen creer en Dios, y sin que se den cuenta, están siendo partícipes del tiempo profético de Dios. Lo estamos viendo en Israel. El odio que le tienen a esa nación, los países árabes, los palestinos, no digo todos, hay muchos palestinos que han creído en Jesús, y judíos también. Y esos son los principales por los que debemos orar, por nuestros hermanos en la fe que están en esas naciones sufriendo y siendo bombardeados. Pero el odio hacia Israel siempre ha existido. Y nadie puede entender cómo es que una porción de tierra tan pequeña está tan peleada, tan celada por tantas naciones, y cómo es que nadie ha podido a través de la historia destruir esa nación. Y siempre ha estado en persecución, siempre ha estado en cautiverios, siempre ha estado en guerra, siempre ha estado en conflictos. Pero Dios en su soberanía eligió esa porción de tierra para, a través de la historia, haber manifestado su gloria, su nombre a las naciones. Y ahora que la iglesia ya no hay judío ni gentil, sino que todos somos unos en Cristo, ahora Dios está tratando con su iglesia, pero eso no significa que Israel ha quedado exento del plan de Dios. Israel sigue teniendo a través de la palabra de Dios un significado importantísimo en la profecía. Va a ser Israel la nación donde Jesucristo va a descender y va a gobernar al mundo en el milenio a través de Jerusalén. La capital va a ser la capital del mundo. Y va a ser la nación de Israel la que nuevamente glorifica a Dios y anuncia a Dios a las naciones. Nosotros debemos orar por la paz en Israel,
pero también debemos orar para que conozcan muchos judíos a Jesús, porque los judíos muchos rechazan al Mesías. La nación a la cual más luz se le dio y a la cual más Dios se le mostró a través de la historia ha sido la nación más castigada, la nación que también ha sufrido más persecución, porque entre más luz, más responsabilidad. Por eso es que Dios también permite en su iglesia pruebas y zarandeadas, para que realmente nos demos cuenta si estamos bien o no en nuestra fe, o si realmente estamos firmes o no en nuestra fe. Pero todo ese odio, todo ese conflicto surge de no haber conocido al Dios verdadero. Esa es la respuesta, esa es la razón, y por eso el mundo está bajo la ira de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Podemos seguir leyendo el capítulo 1 y el apóstol Pablo va a seguir tratando cómo el hombre continuamente se ha ido alejando de Dios. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es lo que dice en el versículo 22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay algo que ha causado una maldad, una distorsión en los hombres, y es haber cambiado la imagen de Dios por imagen de hombres. Y esto es lo que nosotros conocemos o podemos explicar por medio de la palabra idolatría. La idolatría en los hombres es lo que ha causado en el corazón de los hombres que ellos en su razonamiento envanecido, profesando ser sabios y se volvieron necios, estén confundidos del Dios que adoran, al Dios que siguen y al Dios que profesan como su único Dios en su vida. Y esto ha sucedido en todo el mundo, y por eso es que existen más de 3,000 religiones en el mundo. Todas dicen tener la verdad, pero la realidad y el problema radica en que los hombres han creado desde su propia percepción, desde sus propias ideas, la imagen que ellos quieren tener de Dios. Y eso es lo que ha hecho que se pervierta totalmente la imagen de Dios en la vida de tantos hombres. Pero lo peligroso y lo triste es que hay muchos cristianos que también han distorsionado en sus vidas la imagen de Dios y han hecho de sus vidas una creencia de Dios tan vana, tan ajena a lo que dice la palabra, y es por eso que estamos viviendo tiempos tan alejados del Evangelio, tan alejados de Cristo y centrados más en tantas otras cosas que ha hecho que muchos estén perdidos y piensen que son cristianos. Porque hay tantas personas que se dicen cristianas y están confundidas por no conocer a Dios, por no conocer la palabra de Dios. ¿Por qué se proclama y se predica el evangelio de la prosperidad? ¿Y por qué ha tomado tanta fuerza el evangelio de la prosperidad? ¿Y por qué hay tantas personas siguiendo este evangelio? Porque no conocen y no leen y no estudian la palabra de Dios. Y eso causa una distorsión de la imagen que tú tengas de Dios. Y como todos nosotros tenemos una percepción y una imagen de Dios, según lo que tú creas, lo que tú leas
o lo que tú digas que es lo que tú crees, va a afectar lo que tú hagas y cómo vivas. Es una ley inquebrantable. Lo que tú piensas, lo que tú crees y de lo que tú te llenas es como tú vas a vivir, cómo vas a conducirte. Entonces, si tu imagen de Dios es muy vana, muy vaga, muy ajena a lo que dice la palabra, pues por eso es que vives de esa manera. Y por eso es que no tienes reverencia a Dios. Y por eso es que no entiendes cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y te conformas, ¿verdad? Yo creo que Dios es esto, yo sé que Dios me ama, sé que Dios me va a perdonar, yo ya soy hijo de Dios, entonces no hay tanto problema de que siga viviendo de esta manera. Y empiezas en tu mente y en tu corazón a estar tan confundido y confundido que puedes vivir tanto tiempo de esta manera hasta que tengas que ser o tengamos que ser disciplinados por Él y tengamos que otra vez doblegar nuestras vidas, doblar nuestras rodillas y creer y reconocer delante de Él que nos hemos alejado y que hemos descuidado el conocer a Dios. Y ese es el principal y el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque no solo Dios se ha revelado a través de su creación, sino que también Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y en Colosenses 1:17 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:1, ¿qué dijo el escritor de los Hebreos? Que en muchos tiempos Dios trató a los hombres a través de los profetas y a través de distintas cosas, pero dice, pero ahora Dios se ha revelado a través de ¿quién? De Jesucristo. Y por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 1:1, si tienen sus Biblias, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El verbo era Dios. Dios se ha revelado no solo a través de su creación, sino a través también de ¿quién? De Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible y la Biblia presenta a Cristo como el verbo de Dios. Y la palabra verbo aquí es logos en el griego, lo cual significa que Jesús es la palabra viviente de Dios. Es decir, que la palabra, la exclamación, aquella palabra que creó los cielos y la tierra, aquella palabra que hizo a los hombres, que con su soplo infundió el espíritu y el alma viviente en nuestras vidas. Esa palabra se encarnó en Jesús, hombre, y por eso es que en Jesús se centra toda la verdad y todo el conocimiento de Dios. Entre más conozcas a Jesús, más vas a conocer a Dios. Porque esta es la vida eterna, dice en Juan 5:32, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que Jesús se presenta y la Biblia nos presenta a Jesús como Dios. Jesús es Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, dice en Colosenses. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y por eso es que la única manera en la cual los hombres se van a reconciliar con Dios y van a nuevamente encontrarse con Dios y conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo el justo. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso es que en este estudio de los atributos de Dios es inevitable acercarnos a Dios sin habernos acercado a través de su Hijo Jesucristo. Y los atributos de Dios es un estudio maravilloso donde cada hijo de Dios nos vamos a maravillar y sorprender de lo bello y grandioso que es estudiar a la persona de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Atributos de Dios, estamos hablando de lo que es Dios en esencia, y los atributos de Dios son sus cualidades que Él posee, pero no que se les fueron dadas, sino que Él siempre ha tenido. Tú puedes tener un atributo que tal vez lograste tener por algún esfuerzo o por algo que hiciste y por eso te volviste más amoroso, más bondadoso,
más dadivoso, pero Dios no es así. Dios no es que Él pueda aumentar en algo. Dios siempre ha sido eso. Él es Dios. Él siempre ha sido eterno. Él es amoroso por naturaleza. Él es santo. Él es justo. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Él es poderoso. Él es puro. Él es absolutamente santo, 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 dice en su palabra. Y esto es hermoso y este estudio va a ser hermoso. Y en el griego la palabra atributo es berkot, que significa los atributos de Dios, que son las cosas perfeccionadas o perfectas, ¿verdad? En algo, pero en el caso de Dios es toda la perfección en Él. Lo que Él ha puesto en manifiesto a través de su palabra es aquello que nosotros debemos estudiar acerca de su persona. Dios se ha revelado a través de su creación, a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros adentrarnos en el conocimiento de Dios y seguir creciendo en cómo vamos a conocer a Dios y en cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Y es mi responsabilidad, si yo he creído en Cristo, si le he entregado mi vida a Cristo, crecer, crecer y crecer hasta que Él venga por mí. Porque saben, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por toda la eternidad, y en lo que consiste la eternidad se basa en conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Anhelas la eternidad? ¿Anhelas que Cristo venga por ti pronto? ¿Anhelas su venida? Yo te pregunto, ¿te deleitas en conocerlo? Si es así, entonces puedes decir que has entendido en qué consiste la vida cristiana. Pero si no te deleitas, si no buscas, si no te maravillas en el conocimiento y en el seguirte adentrando en quién es Dios, yo te pregunto, ¿realmente has conocido a Jesucristo?